fenómeno de la luz es extenso, y es que se desprenden diferentes tipos de espectros. La luz blanca, Ondas de radio, las microondas, rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta los rayos X, y los rayos gamma. Y estos son los los espectros electromagnéticos. En un día cotidiano, Manuel se pregunta, si el sol nos transmite luz blanca, ¿por qué percibimos varios colores? La ciencia ha estudiado diferentes fenómenos durante el transcurso del tiempo. Uno de estos fenómenos es la luz. La luz blanca o la luz visible está compuesta por radiación. Esta a su vez proporciona colores, como un claro ejemplo son los del arco iris. Esta tiene una frecuencia que comienza con el color violeta, con un valor de 668 terahercios, y termina con el rojo, con un valor de 484 terahercios. A su vez, la longitud de la onda del color violeta es de 400 nanómetros, o también puede ser de 4 Euler a la menos 7, y termina en el rojo con una longitud de 700 nanómetros o de 7 Euler a la menos 7. Por otra parte, los colores azulados son los que transmiten o dan más energía, y los colores rojizos son los que generan o dan menos energía. La mayor parte de radiación electromagnética que se produce en la Tierra o que llega en la Tierra es generada por el Sol. La luz blanca tiene diferentes características. Una de ellas es su temperatura, la cual se mide en grados Kelvin. El color rojo tiene 1000 Kelvin y el color azul tiene 10.000 Kelvin. Por otro lado, ¿no se han preguntado alguna vez si los colores tienen temperatura y cómo podemos notarlo? Pues bien, les voy a dar un ejemplo. El cielo, cuando está totalmente despejado, es cuando mayor temperatura hay y cuando hay mucho calor. Esta temperatura puede llegar a los 10.000 Kelvin. Por el contrario, cuando el cielo está totalmente blanco o gris, es cuando hace mucho calor y la temperatura baja, llegando a 3.000 Kelvin. Hemos notado que en los atardeceres el color que más sobresale es el azul, debido a que este tiene mayor energía y mayor intensidad y es más fácil de percibir. Lo contrario al color rojo, el cual no percibimos fácilmente debido a que es el color que menos tiene intensidad y energía. La luz blanca se divide en 7 colores, 3 colores con mayor frecuencia y temperatura y 3 colores con menos frecuencia y temperatura. Cuando hablamos del color de la manzana, estamos hablando de que esta fruta absorbe el color verde y el color azul y solamente refleja el color rojo, que es visible para el ojo humano. Por otro lado, el color del pasto es debido a que la clorofilia absorbe la luz roja y azul, mientras que el sol devuelve la luz verde. Isaac Newton presentó su experimento sobre la descomposición de la luz solar en 1667, momento en el que imperaba la idea cartesiana de que la luz estaba compuesta por pequeños corpúsculos y que los colores eran el resultado de la mezcla de la luz y oscuridad en diferentes proporciones. Newton realizó un sencillo experimento que consistía en hacer pasar un rayo de luz solar por un prisma,
observando que la luz blanca se descomponía en diferentes colores al hacerlo. Los colores son ondas y cada color tiene una longitud de onda diferente, siendo más largas cuanto más se acercan al rojo y más cortas hacia el violeta. Cuando la luz blanca atraviesa el prisma, cada color toma un camino distinto dependiendo de su longitud de onda y lo atraviesa a distinta velocidad, saliendo reflejados con distinto ángulo. Por eso los colores se separan y pueden observarse en su forma pura. Hoy hablaremos sobre las ondas de radio. Si quieres conocer más de este tema, te invito a que me acompañes. Las ondas de radio son radiaciones electromagnéticas que tienen una magnitud de onda mayor que la luz visible. Las ondas de radio se utilizan comúnmente en las telecomunicaciones. Un claro ejemplo de ello son los teléfonos, que utilizamos diariamente, que estos son capaces de captar las señales emitidas por las antenas. Como todo en la vida, existe un origen, un comienzo, y así sucedió con las ondas de radio, las cuales tuvieron unos inicios a finales de la época de Faraday, en la cual tenían pequeños indicios gracias a la electricidad y el magnetismo, que ahora es hoy en día electromagnetismo. Con esto llegó James Watson, el hombre que nos dio una teoría de las ondas de radio, con ayuda de unas limadoras de hierro y un imán, que le dio a conocer las ondas electromagnéticas. Pero no pudo completar su teoría por el hecho de que no existían cargas oscilantes que pudieran comprobar su teoría para hacerla visible. Hasta que llegó Henry Hertz, un matemático que inventó una máquina que hizo posible ver las ondas. Esta máquina consistía mediante una bobina de inducción conectadas a unas láminas de cobre, A y A, con dos esferas de latón que en un momento dado generarían una chispa y quedaría una carga y quedaría visible las ondas. Después de esto, inició lo que hoy conocemos como las ondas de radio y sirven en la ayuda de las telecomunicaciones. Estas ondas de radio son muy importantes hoy en día. Hertz se le da el nombre de hercio, que equivale a una duración que se da en la física, esto en honor al matemático. La distancia que recorre una onda de radio en un segundo en el vacío es de 299.792.458 metros. La señal de radio de 1 MHz posee la longitud de 299.800 metros, que es equivalente a 984 pies. La longitud de onda es la distancia desde un pico de campo electro de una onda, es decir, el pico o la cresta de una onda. Las ondas de radio se propagan en el espacio libre y sobre la superficie de la Tierra. Las ondas de radio que pasan por diferentes entornos experimentan reflexión, refracción, polarización, difracción y absorción. Experimentan diferentes combinaciones de estos fenómenos en la atmósfera de la Tierra, haciendo que ciertas bandas de radio sean más útiles para propósitos específicos que otras. 4 técnicas como lo son: la línea de visión, la propagación indirecta, las ondas de radio, las ondas del cielo. La línea de visión hace referencia a las ondas que viajan en línea recta desde la antena transmisora a la receptora. La propagación indirecta va más allá de la línea de visión, por difracción y refracción. La difracción en este caso permite que las ondas doblen a través de obstrucciones como podrían ser edificios o vehículos. La refracción hace que éstas reboten ya sean en los pisos o en las paredes. Sirven para sistemas de comunicación de corto alcance como lo son los celulares o los teléfonos inalámbricos. Hoy en día la comunicación de radio es utilizada en muchos factores. La comunicación de radio es la información que se transporta a través del espacio utilizando ondas de radio. Estas ondas llegan a un receptor donde los campos eléctricos y magnéticos oscilantes de la onda de radio entrante empujan a los electrones de la onda receptora hacia adelante y hacia atrás, creando una pequeña tensión oscilante que es una réplica más débil de la corriente en la antena transmisora. Las ondas de radio se caracterizan por 3 frecuencias: AM, FM y radio. Las ondas de radio poseen una longitud de 10 elevado a la 3. Esto equivale al tamaño de un campo de fútbol o a 3 edificios juntos. La longitud de ondas de las microondas son un poco más cortas que las de las ondas normales. Como su nombre lo dice, son micro. Una aplicación
Quizás la más conocida de las microondas es el horno microondas. Estas ondas transfieren su energía a las moléculas de agua, haciendo que éstas vibren hasta que finalmente produzcan el calor necesario que necesita la comida para poder cocinarse o calentarse. A comparación del horno tradicional, la energía térmica se transmite lentamente a la comida ya fuera hacia adentro. Estas microondas son una radiación electromagnética como lo es la luz o los rayos X. Se forman cuando la electricidad y el magnetismo se mueven de adelante hacia atrás y llevan su energía por el aire. Estas viajan por el espacio a una velocidad extrema, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Pero estas tienen un límite sobre la cantidad de radiación que se infiltra durante su uso o el largo de su vida útil. Ahora vamos a ver el procedimiento con un microondas, analizándolo y teniendo en cuenta los conocimientos anteriormente mencionados. Entonces vamos. El funcionamiento empieza cuando el transformador aumenta la electricidad de la red, mientras el magnetón que se encuentra dentro del microondas genera microondas y él la envía a la antena a través de un tubo llamado guía de ondas. Allí la antena giratoria se encarga de distribuir las microondas por el horno y estas golpean las paredes y hace que se refleje en la comida. Al atravesarla hace que las moléculas de agua giren generando calor. De esta manera la comida se calienta desde adentro. Gracias al plato giratorio asegura que el calentamiento va a ser uniforme para la comida. Para analizar el funcionamiento del microondas podemos observarlo. Entonces digamos acá esto y lo que es la puerta evitan que las ondas magnéticas que se generan adentro salgan y dañen en grandes cantidades a un ser humano. Acá adentro podemos observar el bombillo. Allá arriba se encuentra la antena giratoria, el plato giratorio y contra las paredes van a rebotar las ondas para hacer que se caliente la comida. Para el funcionamiento vamos a meter este sándwich y lo vamos a poner a calentar. Como podemos ver, el plato empieza a girar para asegurar el calentamiento uniforme de la comida. Las moléculas están saliendo y están rebotando contra sus paredes y rebotando contra la comida. En este momento las moléculas de agua de este alimento están alborotándose, entonces están generando calor. La comida se está calentando de adentro hacia afuera. Aquí ya podemos ver el plato, ya el sándwich. La existencia de las ondas electromagnéticas de las cuales los microondas forman parte fueron predicadas por Maxwell en 1864 a partir de sus famosas ecuaciones. En 1888, Heinrich Dulf fue el primero en demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas mediante la construcción de un aparato para generar y detectar ondas de radiofrecuencia. Las microondas pueden ser generadas de varias maneras, generalmente divididas en dos categorías: dispositivos de estado sólido y dispositivos basados en tubos de vacío. Los dispositivos de estado sólido para microondas están basados en semiconductores de silicio o arseniuro de galio e incluyen transistores de efecto campo, transistores de unión bipolar, diodos de Gunn y diodos IMPACT. Se han desarrollado versiones especializadas de transistores estándar para altas velocidades que se usan comúnmente en aplicaciones de microondas. Los dispositivos basados en los tubos de vacío operan teniendo en cuenta el movimiento balístico de un electrón en el vacío bajo la influencia de campos eléctricos o magnéticos, entre los que se incluyen el magnetrón 2, el clistrón y el TWT y giratrón. La radiación infrarroja es un tipo de radiación electromagnética. El espectro electromagnético
se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, ya sean rayos gamma o rayos X, hasta la de mayor longitud de onda, que son las ondas de radio. Prácticamente todas las radiaciones electromagnéticas se transmiten a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es de 3000 kilómetros por segundo, en forma de ondas. Por lo cual, pues, mientras más corta sea la longitud de onda, más alta es la frecuencia de la onda. Esto quiere decir que cuando la onda es corta, significa alta frecuencia, y cuando la onda es larga, baja frecuencia. Por lo tanto, pues las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y mucha energía, mientras que las ondas de baja frecuencia tienen grandes longitudes de onda y muy poca energía. Ahora continúo explicándoles sobre la longitud de la onda. Estas ondas son mayores que la de la luz visible. La luz visible pues es la luz blanca. Esta es la que percibimos a través de nuestros ojos. El tamaño de la longitud de la onda en metros se ubica entre 0,7 y 1000 micrómetros. La frecuencia en la que oscila la onda está entre 300 GHz y 400 THz. La temperatura es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura es mayor a 0 Kelvin, esto quiere decir menos 273,15 grados Celsius. Celsius quiere decir cero absoluto. La energía de la radiación infrarroja se genera por las longitudes de la onda, que se caracterizan porque dependen en la primera distancia de la temperatura del cuerpo que esté en radiación. Claramente está. Ahora nos preguntamos cuáles son las fuentes que emiten radiación infrarroja. Como ya lo había mencionado anteriormente, podemos encontrar en cualquier lugar radiación infrarroja, ya sean objetos o personas. A continuación pues les voy a dar algunos ejemplos como lo son la CPU o el cuerpo de una persona que emite calor, y eso es lo que hace que haya una radiación infrarroja. Como anteriormente ya lo había mencionado, la radiación infrarroja es calor. Cualquier objeto que tenga una temperatura superior al cero absoluto, esta irradia ondas en la banda infrarroja. Incluso cuando consideramos objetos muy fríos como lo son un trozo de hielo o un helado, entre otros, esos se emiten en el infrarrojo. ¿Por qué? Porque cuando un objeto no es lo suficientemente caliente para irradiar ondas, en el espectro visible esto hace que emita la mayoría de su energía como ondas infrarrojas. En el caso de la temperatura normal del cuerpo, la mayoría de las personas irradian más intensamente en el infrarrojo, porque es de 10 micrones. ¿Qué es un micrón? Un micrón equivale a una millonésima de metro. Como podemos ver en la imagen, las áreas de color naranja y blanco son las zonas más calientes, en tanto que las áreas azules son las más frías. De por sí sentimos los efectos de la radiación infrarroja cada día, ya sea por medio del sol, del fuego o de un radiador de calefacción. Esto hace que se proviene del infrarrojo. Aunque no podemos ver la radiación, los nervios en nuestra piel pueden sentirla como calor. Se dice pues que las terminaciones nerviosas de la piel son sensibles a la temperatura y pueden detectar la diferencia entre la temperatura interior del cuerpo y la temperatura exterior de la piel. También utilizamos rayos infrarrojos cuando usamos una unidad de control remoto o un televisor. Por último, el tamaño que tiene la radiación infrarroja es de 10-4, 10-5 y 10-6. En el espectro electromagnético, su longitud de onda es constante porque tiene un color rojo. En la naturaleza podemos encontrar diferentes tipos de luz, algunas que podemos percibir y otras no. Entre estas hay una en particular que se remonta en los años 1801, donde su descubrimiento logró expandir el campo de la ciencia y la ingeniería, llegando a nuestras vidas con distintos usos, como la esterilización, donde destruye bacterias sin dejar residuos, control de plagas, eliminando pequeños insectos voladores, en la soldadura de arco industrial, para el curado fotoquímico de tintas, pinturas y plástico,
para tratamientos médicos de diagnóstico, entre otras aplicaciones. Y la principal fuente de luz que le emite es el Sol, cuya radiación al atravesar la atmósfera produce lo que conocemos como luz ultravioleta. Pero te preguntarás, ¿por qué al pasar la radiación del Sol por la atmósfera de la Tierra se forma la luz ultravioleta? Para responder esta pregunta, nos devolveremos un poco al año 1801, cuando el físico alemán John Wilhelm descubrió los rayos invisibles, que más adelante fueron denominados como rayos químicos o rayos calóricos, hasta el siglo XIX, que obtuvo el nombre de rayos ultravioleta. Estos son energías electromagnéticas, la cual es emitida por longitudes de ondas menores que la visible por el ojo humano, pero mayor que la de los rayos X. Esta longitud es de entre 10 a 10 metros y de los 40 por 10 metros. Pero no todas las luces ultravioletas tienen la misma longitud, debido a que estas se dividen en diferentes tipos. Cada una de estas tiene. Sus tipos son ultravioleta A de 400 a 315 nanómetros, ultravioleta C de 280 a 100 nanómetros, ultravioleta cercano de 400 a 300 nanómetros, ultravioleta media de 300 a 200 nanómetros, ultravioleta lejano de 200 a 122 nanómetros, ultravioleta Lismas alfa de 122 a 121 nanómetros, ultravioleta vacío de 200 a 100 nanómetros y por último ultravioleta 121 a 100 nanómetros. Estas ondas al llegar a la Tierra son absorbidas por el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera, logrando de esta forma que la luz llegue a nosotros y nos nutra, o en algunos casos, si la exposición es prolongada, puede llegar a causar daños muy fuertes en el tejido vivo, como cáncer de piel, debido a que posee frecuencias más altas por encima del rango visible, entre 10 a la 15 y 10 a la 16 Hz, como los rayos gamma o los rayos X, y una temperatura entre los 10.000 Kelvin y 10 millones Kelvin. Y ahora nos preguntamos, ¿toda la luz ultravioleta es emitida por el Sol? Se podría decir que no, ya que hay una en especial emitida por esta, y es la luz ultravioleta lejana o de vacío, la cual también puede provenir de lámparas de descarga gaseosa. Además que esta puede ser generada por otra fuente, como el arco de soldadura. Impresionante, ¿no? Aunque más impresionante es la energética que puede llegar a ser esta, donde sus subdivisiones poseen una energía por fotón de ultravioleta A de 310 a 394 metros, ultravioleta B de 394 a 443 metros, ultravioleta C de 443 a 1124 metros, ultravioleta cercano de 310 a 413 metros, ultravioleta media de 413 a 620 metros, ultravioleta lejano de 320 a 1124 metros, ultravioleta vacía de 620 a 1024 metros, ultravioleta extremo de 1125 a 1185 metros, causando de esta manera que al ser absorbida por átomos, moléculas, se forma una estructura de unidades y formación de iones. Así que podemos deducir que en el mundo de la química su presencia es esencial y que muchas son razones por las que en nuestro mundo existen esta luz que es la luz ultravioleta. Las longitudes anteriormente mencionadas las podemos comparar con las del ADN y moléculas, que contienen el mismo tamaño, es decir, 10 a la menos 8. ¿Y sabías la razón por la cual al fotografiar un paisaje, al ponerle el efecto ultravioleta, solo se visualizan los colores morado y azul? Pues bien, el ser humano solo percibe un infinito rango de espectro electromagnético que circula alrededor de nosotros. La luz no visible ilumina el mundo de formas muy diversas, como por ejemplo el mundo que nos rodea es un paisaje repleto de color. Los árboles lucen de un verde intenso, el sol de un profundo blanco con tenues tonos amarillos. El cielo presume de un azul esperanzador. Pero aunque parezca contradictorio, esa propiedad tan maravillosa que es el color no es más que una invención del cerebro humano. Nadie puede presenciarlas. Estas perturbaciones
nos rodean a diario y en cierto sentido interactuamos con ellas con mayor frecuencia de la que podemos esperar. Es una luz no visible, es decir, ningún ser humano es capaz de observarlas, pero no obstante, en la superficie terrestre es posible encontrar una multitud de especies capaces de percibir un mayor rango de espectro electromagnético, como por ejemplo el camarón mantis. Este animal es capaz de percibir luces ultravioleta y parte del efecto infrarrojo, uno de los animales con un alto rango de visión. Hace más de un siglo existió un ingeniero mecánico y físico alemán conocido como Wilhelm Conrad Röntgen, el cual descubrió un tipo de radiación la cual era capaz de atravesar cuerpos opacos. A estos, por su origen desconocido, se les llamaría rayos X. Estos se generan por radiaciones electromagnéticas capaces de atravesar cuerpos opacos y crear películas fotográficas. Estos se generan por fenómenos extranucleares por la desaceleración de electrones en los átomos. Además de esto, estas generan partículas con carga en la materia, las cuales se conocen como iones. Sus longitudes son mucho más cortas que las de la luz visible, por lo que sus fotones tienen más energía que los de la luz. Los rayos X poseen longitudes de 10 a 0,3 nanómetros. Además, poseen frecuencias de 30 a 30.000 petahercios y además poseen temperaturas de hasta 144 millones de grados. Esto se puede comparar con estrellas como las supernovas o las estrellas superblandas. El fenómeno de la luz es algo impresionante, y es que a lo largo de los años se han podido determinar diferentes tipos de espectros. Los rayos X, por su parte, se deben a un choque de electrones energéticos en contra de un medio metálico, desacelerándose en el proceso, creando así un espectro dependiente de la energía de los electrones. A esto se le conoce como Bremsstrahlung o radiación de frenado. En la medicina, los rayos X son útiles para la detección de enfermedades óseas. Ejemplo de los rayos X y la utilidad de la medicina, podemos ver este tipo de radiografías. También los utilizan para explorar la estructura de la materia cristalina y para determinar defectos en componentes térmicos. En 1895, el físico Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X con un experimento que determinó que los rayos X creaban una radiación muy penetrante, pero invisible a nuestros ojos. A estos los llamó rayos X, ya que solo sabía que eran generados por rayos catódicos al chocar contra ciertos materiales. Sus riesgos en la salud solo dependen de qué tan alta sea la radiación que estas producen. Si son bajas, no pasa nada, como en el caso de las radiografías. Mas si son altas, pueden causar daños característicos de las radiaciones ionizantes. Espero que les haya gustado este pequeño curso y nos vemos en otra ocasión. Finalmente tenemos los rayos gamma. Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas muy penetrantes, algo parecidos a los rayos X, pero con menor longitud de onda. Estos son producidos por la desintegración de los núcleos de elementos radioactivos. Esta radiación es constituida por fotones. Las altas energías que poseen los rayos gamma constituyen un tipo de radiación ionizante que es capaz de penetrar la materia más profundamente que las radiaciones alfa y beta. La radiación alfa son partículas grandes de protones que rebotan por la materia. La radiación beta son partículas pequeñas de electrones que pasan o rebotan por la materia. Y la radiación gamma son ondas que
pasan por toda la materia. Para detener los rayos gamma se necesita una pared muy gruesa de plomo u hormigón. Se tiene conocimiento de que este tipo de radiación gamma no es del todo destructivo, ya que el ser humano ha sabido manejarla, tanto como para alargar la vida útil de los alimentos matando bacterias en ellos, como para alargar la vida de los seres humanos, ya que ciertos doctores han sabido manipularla para matar células cancerígenas en el cuerpo sin necesidad de arriesgar la vida del paciente o el tejido. El tamaño o longitud de la onda de los rayos gamma es de 10 a la menos 12 metros. Este se podría ejemplificar con el tamaño de un núcleo de átomo. Bueno, ahora pasaremos a hablar de lo que es la frecuencia de los rayos gamma. Este tipo de onda electromagnética posee una frecuencia de 3 exahertz o mayor. La frecuencia en ciclos por segundo es mayor a 10 a la 20 Hz. La distancia entre las crestas es la longitud de onda. Algunas de estas ondas electromagnéticas son muy largas y se miden en metros. Otras son muy pequeñas y se miden en lo que se llama nanómetros. El número de las crestas que pasan por un determinado punto en un segundo se define como la frecuencia. Un ciclo por segundo es lo que se llama un hertz o hercio. Las ondas electromagnéticas largas, como lo son las ondas de radio, tienen la frecuencia más baja y llevan poca energía. Al añadir energía aumenta la frecuencia de la onda. Los rayos gamma son los más de mayor frecuencia y energía. Otra propiedad importante de la radiación gamma es la energía con la que se manifiesta. En la escala del espectro electromagnético podemos clasificar el tipo de radiación según la cantidad de energía que posea gracias a sus fotones. Los fotones son una empaquetación de energía. De este modo, encontramos a la radiación gamma que tiene más energía que cualquiera de últimas en el orden de izquierda a derecha, en la escala del espectro electromagnético. La energía de los rayos gamma se mide en electronvoltios. Un electronvoltio corresponde a fotones de rayos gamma que tienen longitudes de onda superiores a 10 a la menos 11 Hz o superiores a 10 a la 11 Hz. Primero, emisión por protones. Aquí los protones se mueven a velocidades muy altas en el espacio produciendo los rayos gamma. 2. Efecto Compton inverso. Los fotones de más baja energía, como la luz visible o la luz infrarroja, interactúan con electrones que se mueven a la velocidad relativista. Efecto Bremsstrahlung. Los electrones también se mueven a velocidades relativistas e interaccionan o se ven frenados en su movimiento por protones y en su frenado emite radiación en rayo gamma. La energía de los rayos gamma se obtiene a partir de las explosiones de supernovas, de púlsares o de materia oscura. Los WIMP son las partículas pesadas de la materia oscura. Su sigla en inglés, Weakly Interacting Massive Particles, traduce partículas masivas que interactúan débilmente. Estos serían su propia antipartícula, ya que si se encuentran se aniquilan y producen rayos gamma. Los rayos gamma. Estos se originan a nivel cósmico, ya que se dan por explosiones de supernovas o por núcleos de galaxias que están activas. Este tipo de rayos no logran llegar a la superficie, ya que la atmósfera terrestre los absorbe. A raíz de estas explosiones de supernovas se obtienen dos tipos de rayos gamma: los rayos gamma largos y los rayos gamma cortos. Los cortos tienen una duración de 2 segundos o menos, y los largos tienen una duración de entre 2 segundos a varios minutos. Hasta 1967 se tuvo conocimiento de que las armas nucleares o bombas nucleares también emitían rayos gamma, ya que lamentablemente unos militares que estaban expuestos por largos periodos de tiempo a estas armas murieron a causa de la exposición continua a estos rayos. El descubrimiento de este tipo de ondas electromagnéticas, como lo son los rayos gamma, también se le acredita al físico y químico francés Paul Villard, ya que este descubrió la radiación gamma en 1900, mientras estudiaba las ondas de radio. Villard sabía que esta radiación era muchísimo más potente que las ondas de radio. Uno de los más recientes megastallidos se detectó el 23 de enero de 1999. Su origen tiene una distancia de 10.000 millones de años luz. Los científicos de esa época pudieron calcular que en el instante de tiempo de su explosión, su amplitud fue equivalente a 10.000 billones de estrellas. Bueno, habiendo explicado todas las diferentes características de la radiación gamma, procederemos a exponer la comparación
requerida, en la que se expongan los diferentes elementos, como lo es la luz visible contra la radiación gamma. Supongamos que la gota de agua que acabamos de ver caer equivale a un fotón de luz visible. De acuerdo con esta proporción, un fotón de radiación gamma equivaldría a toda la cantidad de agua que está en el lago de Chapultepec, la cual equivale a 39.700 metros cúbicos.